Bendiciones, mis amados hermanos y amigos. Qué bendición poder dirigirnos en este momento a cada uno de ustedes, aquí desde nuestra casa Diseños de Vida. Hoy domingo, disfrutando de este momento en el que el Señor nos permite disfrutar de sus bendiciones, disfrutar de su presencia, tener la libertad y el gozo de poder alabarle y de reconocer cuán bueno es el Señor y para siempre es su misericordia. Les enviamos un saludo muy especial a cada uno de ustedes, mis amados hermanos y amigos, que se conectan en este momento y que están dispuestos a recibir el mensaje de la palabra del Señor. Hoy domingo el Señor tiene una palabra muy directa, muy especial, y quiero que por favor allí donde te encuentras, te prepares en este momento. Quita por favor de tu alrededor los distractores, prepara tu corazón, prepara también tu libreta de notas, prepara tu Biblia para que podamos concentrarnos en el mensaje que Dios nos ha preparado para recibirlo con total solicitud, porque sé que esta palabra de hoy va a ser muy, pero muy crucial para nuestro crecimiento espiritual. Oremos a Dios, por favor. Te damos gracias, mi Rey eterno. Qué momento tan especial el que tú nos concedes. Gracias, porque ser expuestos ante tu palabra es tener la oportunidad de seguir creciendo en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí estamos, Dios, a la expectativa del Espíritu, deseando con todo nuestro corazón recibir luz, claridad, iluminación, recibir también esa confrontación directa de tu Espíritu a nuestro espíritu para poder salir de esos estados en los que a veces el enemigo, el mundo y la carne pretenden mantenernos en ciclos rotativos, en ciclos que no nos dejan avanzar. Tu palabra es la que se encarga de hacernos funcionar en esa dinámica del reino de Dios, en esa dinámica que nos hace cada día ser mejores que ayer y apuntarle a ser mañana mejores que hoy. Gracias porque sé que hoy tu palabra correrá y será glorificada en cada corazón. En el nombre poderoso de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén y amén. Bueno, muy feliz por poder acercarme a sus hogares a través de esta transmisión y hablar de una temática que es supremamente importante abordar, porque nos encontramos en un mundo caído y quiero que por favor mantenga todo el tiempo de esta enseñanza esa verdad presente. Nos encontramos en un mundo caído, en un mundo donde por causa del ser humano que decidió desobedecer la palabra, se abrió una puerta enorme a lo que se conoce el pecado. Ahora bien, en estos últimos tiempos están muy de moda los famosos juegos en la internet, especialmente para la población infantil y la población adolescente. Han surgido diferentes clases de juego que de una u otra manera exponen a cierto nivel de riesgo, de peligro a nuestros muchachos. Muchos de ellos se sienten retados, se sienten motivados a aceptar esos desafíos donde aún su vida es puesta en riesgo, en peligro. Sin embargo, cuando hablamos de juegos peligrosos, hay uno que sobrepasa prácticamente a cualquier clase de juego que el humano se invente en esta tierra, por riesgoso que sea, y es el juego del pecado. El juego del pecado se caracteriza por ser el juego más peligroso para la raza humana, porque al fin y al cabo no solamente expone la integridad física, sino sobre todo expone la integridad espiritual. Eso quiere decir que caer en ese juego nos puede ubicar en una situación lamentable, no solo en esta temporalidad, sino en la eternidad. Y eso es lo que hace que el juego del pecado sea un juego supremamente peligroso. Yo quiero comenzar leyendo en la palabra del Señor un pasaje que precisamente describe de manera vívida el juego del pecado. Y quiero que me acompañe, por favor, a hacer lectura allí en la Nueva Traducción Viviente de la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 7, versículos 14 al 25. Allí va a aparecer en pantalla y yo quiero que por favor usted siga atentamente y concéntrese por favor en la lectura que vamos a estar haciendo. Dice la palabra del Señor: por lo tanto, el problema no es con la ley,
porque la ley es buena y espiritual. El problema está en mí porque soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Realmente no me entiendo a mí mismo porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que hago está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias a Dios. La respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven, en mi mente de verdad quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. Siempre ha sido para mí muy impactante estas palabras escritas por el gran apóstol Pablo, un hombre supremamente sencillo, después de haber sido transformado por el poder del Espíritu Santo en su encuentro con Jesucristo camino a Damasco. Un hombre tratado por el cincel de Dios, en el cual él reconoce lo frágil que es frente al pecado y que por eso, al darse cuenta de su fragilidad, aprende a depender totalmente de su Dios. Ojalá que cada uno de nosotros tuviésemos ese mismo espíritu de ser lo suficientemente sinceros con nosotros y entender que somos lo suficientemente débiles para que el enemigo pueda hacer de las suyas con nosotros, a menos que decidamos depender del Señor. El gran teólogo medieval Tomás de Aquino definió el pecado como el enemigo número uno de nuestra santificación. Y yo podría agregar que no solamente es el enemigo número uno, sino más bien el enemigo único de nuestra santificación, porque de él se deriva todo lo que va a atacar, lo que va a afectar nuestro propósito de cada día parecernos en carácter a Jesucristo. También en términos bíblicos podríamos entender que el pecado es transgresión voluntaria de la ley de Dios. Cuando miramos Primera de Juan capítulo 3 versículo 4, en la Reina Valera 1960 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley. Y ojo que aquí está la descripción, pues el pecado es infracción de la ley. Entonces, nos damos cuenta que a la luz de la palabra, el pecado tiene que ver con esos actos que van más allá del límite que Dios ha establecido. Y cuando hablo de límite, no me estoy refiriendo a que es porque Dios no quiere que pasemos y que porque de pronto Él nos tiene envidia o de pronto tiene inseguridad de que seamos como Él, en poderío y en grandeza. Todo lo contrario, ese límite es una protección para poder nosotros mantenernos en ese estado de perfecta comunión con el Creador. Ese límite lamentablemente fue traspasado y se convirtió en una infracción, y entonces activó una consecuencia terrible que hasta el día de hoy y hasta el último momento en que haya un ser humano en esta tierra se verán reflejados los efectos. Ahora bien, la descripción que hace el apóstol Pablo en el pasaje que leímos al inicio en Romanos capítulo 7 describe de una manera muy vívida el juego del pecado en nosotros. No es solamente dentro de él, sino en cada uno de nosotros los creyentes. Ese juego del pecado. Y este es un juego, como decía al comienzo también, un juego supremamente peligroso. ¿Saben por qué? Porque se muestra sumamente atractivo. Se muestra
muy audaz para generar ofrecimientos que van a terminar obviamente llevándonos a nosotros a tomar esos ofrecimientos irresistibles, que si definitivamente no tenemos el carácter, que si no tenemos el dominio propio para negarnos ante estos ofrecimientos, entonces vamos a terminar enredándonos como en una serpiente constrictora, como en esa boa que va enrollando a su víctima y poco a poco la va apretando hasta que por último la asfixia y la destruye. Eso puede suceder precisamente con el juego del pecado. Poco a poco, escúchame bien, el pecado no te muerde así, de una. El pecado actúa como actúa la serpiente, sigilosamente. De una manera sutil se va acercando, te va merodeando, hasta que llega el momento crucial donde lanza su mordida y aparte de morderte, también te clava el veneno mortal. Ahora, yo quiero, por favor, que preste atención a algo bien importante. En este juego del pecado, no debemos desconocer 3 elementos del mismo pecado para que sea pecado. El primer elemento tiene que ver con un elemento prohibido. Diga conmigo, elemento prohibido. El elemento prohibido se describe como el hecho, el pensamiento, el deseo censurado por Dios y por su ley. Es decir, ese elemento abiertamente, según la ley de Dios, está prohibido. Y eso hace que entonces sea lo primero que genere el pecado, un elemento prohibido. Luego está un elemento de advertencia. Cuando estamos frente a ese elemento prohibido, se activa un elemento de advertencia que tiene que ver con nuestra conciencia. Ahí está la conciencia, pero también está el conocimiento pleno de lo que se está haciendo. Nunca Satanás podrá de pronto obligarnos, nunca podrá empujarnos a hacer algo sin que nosotros lo decidamos. Dios no le ha permitido eso a Satanás. Entonces Satanás pone la cascarita, Satanás presenta la opción, pero siempre esperará con toda la paciencia que nosotros decidamos. Ahí está entonces el elemento de advertencia. Si nuestra conciencia está despierta, si tenemos el conocimiento pleno de la verdad de Dios, fácilmente detectaremos que es un elemento prohibido. Y al entender que es un elemento prohibido, tomaremos la decisión sabia. Pero escúchame bien, hay un tercer elemento que es el de consentimiento. El elemento de consentimiento tiene que ver con el aval, tiene que ver con la aceptación con completa voluntad nuestra hacia ese ofrecimiento prohibido. Entonces, estos 3 elementos son los que prácticamente definen el pecado. Quiero que por favor en este momento nos enfoquemos a mirar lo que envuelve en realidad el juego del pecado, porque he titulado esta enseñanza así, el juego del pecado. Aquello que a primera vista nosotros no detectamos, pero que se puede llegar a convertir en las consecuencias más horrendas, en las consecuencias más dolorosas, más amargas que nosotros podemos llegar a experimentar si accedemos a ese juego maldito, el juego del pecado. Así que por favor, presta atención y si es posible toma nota, porque probablemente en estos días Satanás, el mundo o la carne han estado buscando la manera de cómo involucrarte en ese juego del pecado. Que Dios use esta palabra para que tú puedas estar alerta, recibir de parte de Dios esa advertencia y decir, ojo, ojo, porque Dios te está mostrando que en realidad la serpiente del pecado te está merodeando, te está rodeando para luego generar esa constricción y atacar tu vida, arrebatártela. Lo primero que quiero que entendamos con respecto al juego del pecado es que Él nos desviará mucho más allá de lo que planeamos. El juego del pecado te va a desviar mucho más allá de lo que tú has planeado. Y en cuanto a este principio, ¿sí? En cuanto a este elemento, esta realidad, tenemos que tener en cuenta algunas cosas. Todo comienza con el coqueteo. Lo más que nosotros debemos estar en alerta
para no caer en ese juego pecaminoso es no coquetear con el pecado. Porque el coqueteo es el que va abriendo la puerta y le va facilitando a ese enemigo para que se vaya acercando a nosotros y para que vaya entrando en áreas de nosotros. El coqueteo con el pecado pareciera desde el comienzo como algo que puede ser manejable. A ver, ¿por qué se hace manejable? Porque supuestamente nosotros colocamos un límite y supuestamente nosotros estamos alerta de no pasar ese límite. Escúchame bien, planeamos ir hasta ese límite supuestamente porque nos sentimos seguros de no transgredirlo, de controlarlo. Pero ¿sabe algo? El asunto es que de manera inconsciente vamos laxando ese límite y vamos entonces corriendo ese límite, aún sin darnos cuenta. Y entonces, mis amados hermanos, cuando llega un momento nos damos cuenta que definitivamente ya no estamos en el lugar máximo al que habíamos planeado, sino que pasamos ese límite. Y pasar ese límite es lo que se llama transgresión. Ahora bien, cuando nosotros pensamos que estamos controlando la situación, es cuando más vulnerables nos encontramos. Porque estamos dependiendo de nosotros mismos, estamos dependiendo de nuestra seguridad, de nuestras fuerzas, de nuestra experiencia, de nuestra autoconfianza. Y eso es demasiado peligroso, porque en nosotros mismos mora el pecado. Entonces no podemos enfrentar el pecado con nuestro ser que está pecaminoso. La única manera de enfrentar el pecado es dependiendo del que nunca ha pecado. Y por eso es que muchas veces nos suele suceder lo que le sucedió también a Sansón. La autoconfianza en Sansón lo llevó a descuidar el límite que él debería respetar. Y cuando se dio cuenta, el límite él mismo ya lo había traspasado. Jueces capítulo 16, versículo 20, dice la palabra del Señor, y le dijo: Sansón, los filisteos sobre ti. Esto se lo dijo Dalila. Y luego que despertó él de su sueño, se dijo, mire, se habló a sí mismo, se llama autoconfianza: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Este es uno de los versículos más tristes que nosotros encontramos en la Biblia, que describen la falta de prudencia de un siervo de Dios, de un hombre que no entendió que es supremamente peligroso jugar con el pecado. Con el pecado no se juega, mi hermano. Al pecado no se le coquetea. El pecado es pecado y punto. ¿Cuántos ministros y siervos del Señor, cuántos amados hermanos en el cuerpo de Cristo han caído precisamente? El enemigo los ha convertido en una humillación total, precisamente porque se coqueteó con el pecado, porque se dependió de la autoconfianza, porque actuamos como Sansón: esta vez saldré como las otras veces. No dependió del Espíritu Santo, no dependió de Dios, dependió de sí mismo, de su propia fuerza. Y entonces ahí fue donde le quitaron los ojos, porque le cortaron las guedejas, la fuerza desapareció, es decir, el Espíritu Santo le abandonó y quedó a merced de sus enemigos. Cuando nos damos cuenta, es triste, porque entonces, si jugamos ese juego, nos encontramos demasiado lejos de donde pensábamos llegar. Y lamentablemente descubrimos que este juego se volvió demasiado difícil de controlar. En otras palabras, este juego se volvió un fuego que ya no podemos controlar. Y entonces ahí es donde viene el lamento, donde viene la pérdida, donde viene la destrucción. Ten en cuenta, por favor, esta primera realidad que embiste el juego del pecado. Te la voy a volver a repetir: te desviará mucho más allá de lo que planeaste. En segundo lugar, el juego del pecado te alejará o aislará
más tiempo de lo que imaginas. No solamente te va a llevar más lejos, sino que también te va a aislar más tiempo de los tuyos, de tu familia, de los que amas, pero sobre todo de tu Señor, del Dios de tu vida. ¿Sabe que cuando empezamos a coquetear con el pecado, cuando empezamos a hacer lapsos con el límite que debemos colocar para protegernos de las influencias del pecado, empieza prácticamente a cobrar fuerza dentro de nosotros un pensamiento en cuanto a este juego que nos dice que, hombre, será solo por un momento, hombre, será solo por un fin de semana, será solo una vez, eso será solo un traguito, por ejemplo. Bueno, y muchos argumentos más, pero lo que es muy cierto es que el juego del pecado, escúchame bien, no se conforma con una sola vez. El juego del pecado no se conforma simplemente con un solo momento. El pecado es el producto, cuando se concibe ya el pecado, es el producto de muchas cosas que se han venido permitiendo, de muchas cosas que se han venido gestando a través de un proceso. La caída no es un acto, la caída pecaminosa no es un acto. La caída pecaminosa es el resultado de todo un proceso que se ha venido gestando desde el coqueteo con el pecado hasta la transgresión del límite que nos mantenía en protección. Así que comienza una vez, pero luego te instará a una segunda y a una tercera vez y así sucesivamente. Lo haces la primera vez y te queda gustando, miras a tu alrededor y dices, pero no pasó nada. Es como la misma estrategia, y discúlpeme que utilice en este momento esa figura o ese símbolo, pero es la estrategia también que se utiliza a través de las pirámides, esa estrategia de captación de dinero. Entonces, para poder generar cierta credibilidad, entonces se le permite a las primeras personas o al primer flujo de personas que empiezan este proceso a que ganen de una manera desaforada, y esto entonces genera en ellas cierta credibilidad y dice, vea, no perdí dinero, antes gané más, y entonces se siente con el anhelo de seguir invirtiendo, y entonces en la segunda vez ya va a invertir no lo que invirtió al principio, sino el doble, y entonces sigue recibiendo, y entonces viene la tercera vez y la cuarta, hasta que llega un momento donde ya la cantidad que prácticamente está invirtiendo es 10, 15, hasta 20 veces mayor que la primera vez. Y cuando menos lo imagina, ocurre el fraude. Lo mismo sucede con el juego del pecado. Puede ser que en la primera vez accedes a ese juego, miras a tu alrededor y dices, no pasó nada, nadie se dio cuenta, no me siento tan mal y estoy con mi conciencia tranquila. Y empiezo a decir, bueno, no voy a hacer más. Pero llega el otro día, llega la otra semana y vuelve a despertarse el mismo deseo de volver a jugar ese juego, valga la redundancia. Y entonces vuelve a caer. Y así sucesivamente. Y entonces el juego del pecado te permite por un tiempo cerciorarte y al mismo tiempo convencerte de que no está pasando nada. Y sin embargo, estás pudiendo disfrutar de algo que aunque sabes que es prohibido, que aunque sabes que no es lo que Dios honra, está bajo la censura de Dios, no ha pasado nada. Y entonces sigues y sigues. Y esa acción de estar una y otra vez en esa situación te va aislando de los tuyos, te va aislando de Dios, porque no solamente te alejas, escúchame bien, del límite de protección, sino que también empiezas a aislarte. Oye bien, es como si los días entonces se van transformando en semanas, las semanas se van transformando en meses y estos terminan transformándose en años. Y por eso es que el pecado puede durar ahí, debajo del mantel, debajo de la mesa, hasta años, pero en algún momento saldrá a la luz y devorará a su víctima. Sabe que está súper comprobado, iglesia y amigo que me estás viendo, que el pecado genera aislamiento,
y también nos aleja de nuestros seres queridos, de las personas que amamos más de lo que nosotros imaginamos. Y hay un caso supremamente claro en la Biblia, Génesis capítulo 3, versículo 10. Dice la palabra del Señor con respecto a Adán, después de que junto con Eva pecaron, dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. Y después le da el porqué, la razón, porque estaba desnudo y me escondí. Entonces la razón por la cual el pecado nos aísla, nos aleja de nuestro Dios primeramente, pero también de nuestros seres queridos, porque note que en la conversación que viene posterior, inmediatamente ya se empieza a detectar cómo la relación entre Adán y Eva prácticamente se quebró. La relación porque Adán va a culpar a Dios de que la mujer que le dio lo hizo pecar. Y entonces la mujer va a culpar a la serpiente y bueno, ninguno va a querer aceptar su culpa. El hecho de no aceptar su culpa significa que entonces levantaron muros, no puentes, muros para aislarse, para no aceptar la restauración. Noten el versículo que leímos en Génesis 3:10, que cuando Adán le expresa a Dios la razón por la cual tuvo miedo y se escondió, fue porque estaba desnudo. Creo que la razón sincera que debería Adán haberle dicho a Dios cuando le preguntó, ¿dónde estás? Es, me escondí porque te desobedecí. Me escondí porque soy consciente que transgredí tu ley. Eso hubiera sido lo correcto. Pero en ese momento lo que él dice es porque estaba desnudo, ¿sí? Ya prácticamente estaba haciendo uso de su conocimiento para justificar su infracción. Y quiero terminar mostrándote la tercera realidad que se esconde dentro de este juego del pecado. Y es que no solamente, escúchame bien, no solamente te va a desviar más allá de lo que planeaste, no solamente te va a aislar o te va a alejar más tiempo del que imaginas, sino que también te hará pagar más caro de lo que puedas costear. El pecado te hará pagar más caro de lo que puedas costear. Y este tercer punto es muy importante para que también reflexionemos sobre él, porque ahí puede estar la clave para poder empezar a tener una fortaleza interna para negarnos ante el juego del pecado. Si pensáramos más en serio en lo que acarreará el juego del pecado, entonces nos mantendríamos más rápidamente alejados de él. Porque cuando tenemos la capacidad de anticipar, de prever, bueno, esto que estoy sintiendo deseos de hacer, esto que me están incitando a hacer, ¿qué dividendos me va a entregar? ¿Qué ganancias me va a entregar? O por el contrario, ¿qué pérdidas me va a dejar? Creo que este es un ejercicio que deberíamos nosotros muy a menudo y más a menudo frente al pecado desarrollar. El ejercicio de calcular el costo que nos traerá a nosotros y a los nuestros el acto pecaminoso. Esto debería convertirse en una regla usual, diaria, frente a cualquier escenario en el que se nos plantee en la vida y que genere un nivel de tentación hacia cosas prohibidas. Deberíamos nosotros practicar el calcular el costo. Diga conmigo, calcular el costo. Eso es clave. Ser capaces de dimensionar esto que me están diciendo, esto que me están ofreciendo, esto que estoy viendo. ¿Qué precio me va a terminar cobrando? Y no solamente a mí, sino también a los míos. Nunca, nunca nosotros debemos olvidar una poderosa verdad y quiero que por favor la apunte en este momento. Escúchame muy bien. Nosotros escogemos nuestro pecado, pero Dios escoge nuestras consecuencias. Otra vez, nosotros escogemos nuestro pecado, es decir, nosotros decidimos el pecado que querramos hacer. Ahí está la mesa. Dios nos dio la facultad de decidir y elegir, ¿lo tomamos o lo dejamos? Pero escúchame, en cuanto a la consecuencia
del acto pecaminoso que nosotros elijamos, Dios es quien lo elige. Él es el que elige la consecuencia. Y hay algo que de pronto recrudece el tema de la consecuencia y que complica a las consecuencias, es que éstas no llegan cuando nosotros las esperamos. Las consecuencias del pecado van a llegar solamente en el momento que nuestro Dios decida que ya es tiempo de disciplinarnos. Así que esto es algo supremamente serio. Pensar en las consecuencias del pecado es también pensar en que tenemos un Dios que también es Padre para con nosotros y que como es justo, Él no va a dejar sin tratar nuestra rebelión. Él no va a dejar sin tratar nuestra desobediencia. Y la manera de tratar con esa desobediencia, porque nos ama, es precisamente exponiéndonos a las consecuencias de ese mismo acto. Por eso yo te digo, sí, puedes pecar y Dios te ama y Él perdona tus pecados. Claro que sí, Él perdona tus pecados. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, dice la palabra. Y si confiesas tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tus pecados y limpiarte de toda maldad. Pero una cosa es perdonar tus pecados, otra cosa es también limpiarte de toda maldad, pero otra cosa también es que tendrás que lidiar con consecuencias. Porque las consecuencias son lo que Dios va a dejar ahí como parte de la formación que necesitamos para parecernos cada día más a Cristo. ¿Has pensado, por ejemplo, en el rey David, el gran rey de Israel? Si este hombre hubiese calculado el costo de acostarse esa noche con Betsabé, creo que jamás lo hubiese hecho. Si él hubiese dimensionado todos los dolores de cabeza, los malestares que se iban a activar de ahí en adelante para él y para su descendencia, él entonces hubiese tenido el dominio propio y se hubiese negado a ese deseo lascivo, a ese deseo lujurioso de su corazón. Pero lamentablemente no pensó en el costo. David se encegueció y se dejó llenar por su deseo, dominar por su deseo lujurioso y terminó entonces siendo víctima de eso. Y entonces él describe allí en el Salmo 32, versículos 3 y 4, describe lo terrible que fue esa experiencia cuando él pretendió mantener su pecado guardado, mantener su pecado sin que nadie lo supiera. Y mira lo que sucedió. Él dice, mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. O sea, había un dolor impresionante a nivel físico también. Día y noche, tu mano de disciplina pesaba sobre mí. Mi fuerza se evaporó como agua al calor del verano. Recuerden que cuando Natán viene a confrontar el pecado oculto de David, entonces inmediatamente David asume una actitud de humillación, de reconocimiento y no justifica sus acciones, sino que reconoce que ha pecado terriblemente contra el Señor. Y en ese momento Dios le habla a través de Natán y le dice, no te preocupes, no temas, no morirás. El Señor perdona tu pecado. Pero después le dice, pero por cuanto has tenido en poco la palabra del Señor, te vendrán estas consecuencias. Y empieza a describirlas. Y fueron cosas terribles. Pero aún en eso, las consecuencias que tuvo que enfrentar David son la demostración del amor y de la misericordia de Dios para con su siervo. Ahora, como todo padre, nosotros no deseamos ver el sufrimiento en nuestros hijos. Lo que deseamos ver en nuestros hijos es que avancen, que no se detengan, que crezcan cada día integralmente, que prosperen en la vida, que tengan éxito integral. Pero si en algún momento cometen algún error, claro que sí, los perdonamos. Pero sabemos como padres que nuestros hijos tendrán que enfrentar algunas consecuencias, porque esas consecuencias son las que se van a encargar de formar el carácter que ellos necesitan formar para que no vuelvan el día de mañana a caer en el mismo error y entonces la situación sea todavía más grave. Déjame por favor concluir recordándote entonces que el juego del pecado
manifiesta tres realidades que están ahí. De pronto que a primera vista no podemos detectar y por eso es tan peligroso el juego del pecado. Primero, te desviará mucho más allá de lo que planeaste. En segundo lugar, te aislará más tiempo de lo que imaginas. Y en tercer lugar, te costará más caro de lo que puedes costear. Te hará pagar un precio mucho más alto de lo que tú puedas llegar a costear. ¿Sabe que el tiempo más apropiado para nosotros huir del juego del pecado es precisamente en el momento de la seducción, en el momento de la atracción, ahí, lo que llamamos tentación? En el momento de la tentación es donde debemos activar nuestra vigilancia espiritual para no dejarnos seducir por el pecado. Lamentablemente, pareciera que muchas veces lo que hacemos es reaccionar tarde. Cuando ya hemos mordido el fruto, cuando ya hemos probado ese fruto pecaminoso. Y entonces, lamentablemente o inevitablemente, lo que viene después es nada más ni nada menos que el veneno del placer, el veneno del pecado. Quiero preguntarte, mi amado hermano, amado amigo, en este momento, ¿se está usted negando a la tentación? Otra pregunta, por favor, y respóndala con total sinceridad. ¿Se está descuidando o se está distrayendo de sus verdaderos intereses, de los verdaderos propósitos para los cuales Dios te ha traído a esta tierra? ¿Te estás dejando distraer por el juego del pecado? Cuando Satanás tiende su red para poder encontrar víctimas, debemos pedirle al Señor que nos encuentre colocando nuestra mirada hacia el cielo. Solo cuando mantenemos nuestra mirada hacia el cielo pidiendo su socorro, podremos ser salvos y podremos salir ilesos de ese juego seductor. Como dice el Salmo 25, versículo 15, en la Nueva Traducción Viviente: mis ojos están siempre puestos en el Señor, porque Él me rescata de las trampas de mis enemigos. La manera para nosotros poder encontrar la salvación de Dios y ser rescatados de las estrategias, de los juegos peligrosos del enemigo que nos seducen para luego convertirnos en esclavos del placer, es precisamente colocando nuestra mirada en el Señor, dependiendo del Todopoderoso, porque Él es el único que nos puede socorrer. Así que no permita que Satanás le enrede en su juego mortal del pecado. Porque cuando permitimos que esto suceda, entonces nuestras emociones van a comenzar a controlar nuestra mente. Y cuando nuestra mente es controlada por nuestras emociones y no sabemos darle manejo a esto, entonces prácticamente ya perdimos la batalla. Sí. Una vez que las emociones dominen nuestro mundo pensante y nosotros nos dejemos arrastrar por ella, ya prácticamente estamos noqueados. El camino para liberarnos de este juego maldito simplemente es el verdadero arrepentimiento. Y quiero decirte que es tan importante prestarle atención a esta salida, el verdadero arrepentimiento. Porque el arrepentimiento contiene dos elementos fundamentales. Número uno, confesar nuestro pecado. Es decir, ponernos de acuerdo que caímos o que estamos siendo tentados a caer en un pecado. Pero el segundo paso, que tiene que ver con verdadero arrepentimiento, es cambiar de dirección, apartarme de esa zona de tentación. De nada me sirve orar a Dios y pedir que me ayude y sin embargo me mantengo en esa zona peligrosa, en esa zona riesgosa. El verdadero arrepentimiento implica también acción y acción física. No solamente confesión, sino también acción, es decir, huir, salir de ese entorno donde Satanás me quiere envolver. La confesión es muy liberadora. ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros confesamos nuestro pecado, le estamos diciendo a Dios: aquí estoy, me rindo. Es cierto, lo que tú llamas pecado
es pecado. Porque el gran problema de nosotros los seres humanos es que cuando pecamos, queremos ir, ya habiendo pecado, ir delante de Él y justificar lo que hicimos como si no hubiese sido un pecado. Y esto es una afrenta contra Dios porque es contradecir su veredicto, es contradecir su sabiduría. Y esto es terrible porque ¿cómo es posible que una criatura que pecó, una criatura pecaminosa, ahora quiere ir y presentarse delante de su Dios como si no hubiese pecado? Porque no quiere aceptar que lo que hizo es pecado porque Dios lo llama pecado. Y esto me recuerda una historia que escuché hace unos días sobre dos hermanos, un hermano y una hermana, que fueron a visitar allá a la finca de sus abuelitos. Resulta que el hermano se había comprado un tirapiedras, esos que utilizan mucho los chicos para lanzar piedras y pegarle a ciertos blancos. Y resulta que estando allá en la finca, se fue a dar una vuelta allá por el campo y empezó a usar el tirapiedras. Y en un momento dado vio al pato del abuelo, y empezó a lanzarle con el tirapiedras al pato del abuelo, pensando que de pronto solamente lo iba a ahuyentar. Desafortunadamente, en un momento en que lanza una de las piedras con ese artefacto, le pegó a la cabeza del pato y lo mató. Mató al pobre pato del abuelo. Resulta que la hermana lo estaba viendo de lejos y se dio cuenta de todo el cuadro. Y lo que hizo este hermano, asustado y agobiado, fue coger el pato y enterrarlo en un sitio bien periférico de la finca para que no se dieran cuenta. Cuando se le acerca a su hermana, le dice: así que mataste al pato del abuelo. Y él se queda obviamente asustado y le dice: no te preocupes, no diré nada. Sin embargo, mañana cuando el abuelo te invite a pescar, tú no vas a ir a pescar, porque yo voy a ir con él. Tú le vas a decir que tú no quieres ir porque yo, tu hermana, voy a ir con él. Y así lo hizo durante 2 oportunidades. Cada vez que el abuelo invitaba a su nieto para ir a pescar juntos, entonces le tocaba decir que él no podía ir. Algún pretexto le tocaba sacar para darle la oportunidad a su hermana. En otra ocasión, le dice la abuela a su nieto que la abuela tenía que decirle a la nieta que tenía que lavar la loza. Y entonces le dice la nieta a su abuela: la va a lavar mi hermano por mí. Y entonces le dice la abuela al nieto: ¿en serio? Y él tiene que decir con una cara enojosa: sí, yo lavo la loza. Porque cada vez que él de pronto se negaba a hacer lo que su hermana le decía, lo atacaba con el pato del abuelo. El pato del abuelo. Y esa era la sentencia: si tú no me obedeces, si tú no haces lo que yo diga, entonces voy a decir que tú mataste al pato del abuelo. Resulta que pasaron 2 semanas en esa situación y llegó un momento donde ya no soportó definitivamente seguir en esa tónica. Y fue y habló, no con el abuelo, fue y habló con la abuela. Y le dijo: abuelita, yo no soporto más, yo maté al pato de mi abuelo, fue un accidente, pero mi hermana ahora se está aprovechando de esto. Y se le queda viendo la abuela con misericordia y le dice: no te preocupes, yo sabía, porque cuando ocurrió eso yo estaba aquí dentro de la casa mirando por la ventana y me di cuenta de todo. ¿Y por qué no me dijiste nada, abuela? Ella le dijo: porque yo estaba esperando que tú me lo dijeras. No era yo quien tenía que decírtelo, tú eras quien tenías que venir y decírmelo. Si me lo hubieses dicho ese mismo día, yo te hubiese perdonado y hubiésemos hablado con tu abuelo y el problema se hubiese solucionado. Y te hubieras evitado estas 2 semanas de sufrimiento. Creo que hay una gran moraleja en todo esto. Y es que Dios quiere que nosotros confesemos nuestro pecado. Y no esperemos hasta que caigamos en el pecado. Confesemos también las tentaciones. Si estás siendo tentado o tentada en algo, ve delante de Dios y confiésalo. Y pídele al Espíritu Santo que te faculte para salir huyendo de ese entorno, de esa área pecaminosa, para poder liberar tu alma
y poder seguir viviendo en libertad. Porque de lo contrario, si decides seguir guardando ese pecado o seguir coqueteando, jugando con el pecado a través de las tentaciones, tarde o temprano caerás en él y serás víctima de ese juego y serás manipulado. Y entonces el pecado te robará la libertad, te robará la paz, te robará el gozo y te sentirás entonces condenado todo el tiempo. Quiero que por favor entiendas que el juego del pecado es un fuego muy difícil de apagar. Por eso lo mejor que nosotros podemos hacer es, antes de que se encienda ese fuego, de ese juego, huyamos y no caigamos en él. Pidamos a Dios su misericordia. Te damos gracias, mi amado Señor. Estamos aquí, Padre, reseccionando en nuestro corazón y en nuestro espíritu la importancia de esta palabra. ¿Cuánto necesitamos ser advertidos sobre el juego del pecado? ¿Cuánto necesitamos prestarle atención a esos coqueteos con los que día tras día nos estamos acostumbrando? Sabemos que es pecado lo que nos está merodeando, sabemos que no es bueno, sabemos que es algo que tú has censurado, que está prohibido en la ley de Dios, y sin embargo seguimos coqueteando. Tenemos la conciencia, tenemos el conocimiento de que eso ofende a Dios, pero estamos ahora incorporando un tercer elemento que es muy peligroso, y es el de darle aval, es el de prácticamente dar voluntad para que se den las cosas, permiso para que se den las cosas, se accesen a esas cosas en nuestra vida. Mi Dios, hoy tu palabra ha sido clara y queremos pedirte perdón si hemos estado, Señor, coqueteando con el pecado, si hemos estado permitiéndonos jugar con el pecado. La mordida del pecado no va a venir de pronto en el primer acto, en la primera experiencia. El pecado que es lanzado por el enemigo, por Satanás, por la carne y también por el mundo, tiene mucha paciencia y ha elaborado muy bien su plan para hacer de ese juego algo exitoso, para poder apoderarse de las víctimas en el momento perfecto. Guárdanos de caer en ese juego, guárdanos de convertirnos en las víctimas del juego del pecado. Porque hoy notamos, Señor, que hay tres realidades que están ahí, Señor, que a primera vista no la vemos y que por eso se hace tan peligroso este juego, pero que termina generando cosas terribles, no solamente para nosotros, sino para los nuestros. Te pedimos que nos ayudes. Espíritu Santo de Dios, tú conoces cada corazón que está viendo esta palabra, que está recibiendo esta palabra, cada amigo que está viendo esta palabra. Ayúdanos, Dios, socórrenos con tu misericordia. Alzamos hoy, como el salmista, nuestra mirada al cielo y pedimos, Señor, tu ayuda para que nos libres de nuestros enemigos, para que nos libres, Señor, de este juego que pretende hacernos daño, que pretende esclavizarnos, que pretende anularnos en el propósito del Señor. Ayúdanos a confesar y también a huir, a salir de ese territorio peligroso, de ese territorio movedizo, del cual, Señor, si permanecemos ahí, terminaremos hundidos. Rey de los cielos, gracias por la palabra que nos entregas en este momento. Y pido para que cada amigo que nos ha visto también en este momento pueda alzar su mirada a Jesucristo, que es el único que puede traer salvación y vida eterna. Que cada alma, Señor, pueda entender y comprender que el único que puede liberarnos del juego, del pecado y del fuego que termina consumiéndonos por causa del pecado es Jesucristo. Jesucristo trae salvación, Jesucristo trae redención, Jesucristo trae restauración sobre cada alma, sobre cada corazón. Te agradecemos por este momento hermoso y sé que tu palabra, Señor, cumplirá el propósito, cumplirá el fin para el cual lo has traído en este momento. En Cristo Jesús te honramos y te damos muchas gracias. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios siga ministrando edificación a nuestros corazones a través de su gloriosa palabra y que este tema sobre el pecado ponga en alerta nuestros corazones para que si estamos, como nos lo decía el Señor,
coqueteando con el pecado, salgamos huyendo lo antes posible de este juego perverso, de este juego tan pero tan peligroso que termina afectando no solamente nuestra vida, sino también la vida de los nuestros y también la eternidad. Que Dios les bendiga y recuerden que nos vemos el próximo domingo en nuestra casa Diseños de Vida a las 10 de la mañana para juntos adorar el nombre del Señor. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.